Bueno, pues yo he versado esta charla que vamos a tener ahora, esta pequeña ponencia, en el desarrollo del niño en el primer año de vida. Yo quiero hablaros de qué es lo que sucede desde que el niño nace hasta que más o menos cumple este primer año de vida y por qué se puede alterar este desarrollo infantil. Mirad, para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa en todo el desarrollo del niño, tenemos que entender la fisiología del sistema nervioso relacionándolo con la interrelación recíproca entre estructura y función de cada uno de los sistemas cerebrales, porque solo así conoceremos la génesis de estas alteraciones del desarrollo. Aquellas que van a afectar tanto al área cognitiva, afectiva o del neurodesarrollo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, en mi caso lo hago a partir de la neurociencia que involucra la integración de cada uno de los niveles dentro de un enfoque multidisciplinar, tratar de conocer cada vez más este desarrollo del niño. Y si hablamos de este desarrollo, tenemos que hablar de un desarrollo sensoriomotriz y cognitivo. Yo no concibo hablar de desarrollo motor a secas. Aunque hablamos momentos en que esté hablando explícitamente del desarrollo motor, pero todo el desarrollo va de la mano. Cada actividad que haga un niño influirá en las otras esferas. Y esto se produce desde una etapa inicial en la que el recién nacido, tendríamos que decir que tiene un cerebro inmaduro. A mí no me gusta decir que es inmaduro porque tiene la madurez que precisa. Lo que ocurre es que el humano, si tuviese la madurez necesaria para alcanzar la independencia que consiguen la mayoría de los mamíferos en pocos meses, el tamaño de la cabeza sería tan grande que sería imposible que los pariéramos. Entonces, el recién nacido nace con un nivel de madurez bastante limitado, digamos, por una preponderancia de un cerebro posterior por encima del medio y del anterior. De manera que en esta etapa lo que tiene es unos reflejos primarios con unas respuestas posturales subdesarrolladas. Posteriormente, estos reflejos se van integrando poco a poco o inhibiendo y van apareciendo reflejos posturales y pequeños ítems motores que cada vez van aumentando hasta que estos reflejos primarios o primitivos se han integrado totalmente o se han inhibido y ya hay unos reflejos posturales adecuados que permitan que el niño tenga una posición bípeda estable y con todos los ítems motores alcanzados. Y esto se va a producir gracias a la información sensitiva que recibe el niño. El sistema nervioso central va a recibir información sensorial que no incluye solo los 5 sentidos que siempre hemos conocido, sino que incluye al sistema vestibular y al propioceptivo. De esa manera se producirá un desarrollo sensoriomotor que irá desde adquirir determinados patrones motores, esquemas corporales, un sentido de la lateralidad, tener respuestas cada vez más duras, etc., y que continuará en un desarrollo perceptivo-motor evolucionado hasta llegar al aspecto cognitivo que acabaría con el aprendizaje académico. Y esta información sensitiva que llega al cerebro va a llegar a través del tronco del encéfalo por el sistema activador reticular o SAR. El SAR va a controlar y procesar las señales sensoriales que permitirán que el niño esté relajado o alerta, que mantenga la conciencia o esté regulando el sueño y la vigilia, que le permita tener una capacidad para estar atento. De manera que es a través de esta información sensorial que el SAR recibe toda la información y a partir de aquí se desarrolla todo el proceso cognitivo-motor hasta llegar al ser humano bípedo que habla y que le permite tener un aprendizaje académico evolucionado. Y para entender cómo se produce esta información sensorial, primero hablaremos un poquito de embriología, muy poco, pero simplemente saber que casi todas las estructuras del sistema nervioso central, o gran parte de ellas, están formadas por el ectodermo. De la misma manera que las estructuras de las que depende la información sensitiva proceden del ectodermo. Es decir, el ectodermo va a crear una capa periférica que sea el ectodermo de superficie
que formará la epidermis, los apéndices cutáneos, las placolas olfatorias, ópticas, cristalinas, es decir, toda la información sensorial vendrá por este ectodermo en superficie. De manera que el niño tiene una información táctil a través de la piel, a través de todos los sistemas que han formado con este sistema nervioso, tendrá una formación propioceptiva y permitirá, junto con el sistema vestibular, que ya está presente en la 8ª semana de gestación y es funcional en la 16ª, permitirá aprender a interactuar con el resto de los sistemas, de manera que hay una interacción entre tacto, visión, audición y sistema vestibular. Y van a madurar en un año de vida para formar unas conexiones con el córtex cerebral importantes. Maduración que, si bien va a continuar durante toda la vida, es más importante este primer año de vida y se continúa aproximadamente hasta el 2.º año de vida. Y hemos dicho que es a través de este sistema vestibular porque el movimiento que ya está presente en la estimulación vestibular, como hemos dicho, en la época embrionaria y fetal, es una de las vías mediante el cual el niño va a aprender a medir los distintos sistemas. Y esto lo hará en un primer momento a través de movimientos espontáneos y reflexivos durante las primeras semanas de vida y luego poco a poco, según va adquiriendo pequeños ítems motores, va inhibiendo determinados reflejos, permitirá el desarrollo del control voluntario de los movimientos y del control postural. De manera que poco a poco va a ir aumentando este movimiento, esta capacidad de movimiento. Importantísimo porque el movimiento ayuda a desarrollar el sentido del mapa corporal, de la conciencia espacial y el esquema corporal, tanto en relación a sí mismo como a todo el entorno. Quiero decir con esto que el movimiento es el inicio del aprendizaje cognitivo-motor, ¿de acuerdo? Otro de los sentidos importantes para este desarrollo es la visión. De hecho, se considera que la visión es el principal sistema sensoriomotor y que es la guía para la mayoría de las funciones del individuo, porque es la guía para el movimiento general y el equilibrio, para la localización espacial, es la guía para el lenguaje y el pensamiento. Veremos después cómo el lenguaje tiene unos precursores que precisan de una estimulación visual y auditiva. Y por último, para el razonamiento. ¿Por qué? Porque el movimiento va a dotar al niño de unos conceptos en cuanto a la orientación espacial, personal, a la coordinación, etcétera, que poco a poco desarrollará todo el sistema nervioso para tener un razonamiento adecuado. Además, sabemos que la entrada sensorial de los músculos oculomotores va a condicionar la mayoría de las actuaciones motoras, es decir, va a condicionar la propiocepción, ¿no? Y esta información visual, junto con el sistema vestibular y el propioceptivo, nos va a permitir mantener el equilibrio postural y organizar los patrones motores. Además, hay una relación directa entre visión y el resto de los aprendizajes, sobre todo con el desarrollo motor, pero en cada una de las etapas en las que están presentes los reflejos primarios al principio. Luego hay un desarrollo gravitacional y del equilibrio, la integración bilateral, la lateralidad, la direccionalidad, todo está relacionado directamente con el sistema visual. Y por último, de la integración de la visión y de la audición surgen los mecanismos que desarrollan el lenguaje. Ya os he dicho que luego hablaremos un poquito de los precursores del lenguaje. Y no debemos olvidar que el lenguaje es el estado más evolucionado del ser humano. Entonces, aquí tenemos los precursores del lenguaje que son visuales, auditivos y motrices, para permitir luego unas acciones preorales, pragmáticas tempranas y cognitivas. De manera que el niño ve los gestos y los movimientos que hacemos con la boca. Observad cada vez que veis a un niño cómo ahora estamos limitados por las mascarillas, pero cómo se quedan hipnotizados viéndonos mover la boca. Empezad a mover los labios delante de un niño y veréis cómo se imita. Y luego empezad a emitir sonidos aparentemente inconexos y veréis cómo él también los imita. Eso también está interrelacionado con las funciones auditivas que le permiten localizar el sonido y prestar atención a él. Y de ahí viene después la imitación de estos modelos que será
lo que le permite en el futuro desarrollar ese lenguaje que ya os he dicho es la base del pensamiento, del razonamiento y de la adquisición de la inteligencia superior. Pero también tenemos que tener en cuenta en toda esta etapa cómo se produce el desarrollo motor. Este desarrollo motor, que insisto, va de la mano del cognitivo, pero que tiene una cronología concreta siguiendo toda la escala filogenética, de manera que el niño primero se volteará, rectará, intentará gatear, no podrá, se queda en una posición oblicua y de ahí se sienta, gatea, etcétera, hasta llegar a la biprestación. Y lo que vamos a hacer es hablar de estas etapas. La realidad es que el niño nace con estos reflejos primitivos que poco a poco se van integrando, inhibiendo, y poco a poco o paralelamente van apareciendo determinadas acciones motoras y reacciones posturales, que conformarán después los movimientos del futuro y la postura del futuro. Como hemos dicho que todo este movimiento viene a través de esta vía sensorial y de toda esta información sensorimotor, y que esto dependía de la evolución neurológica del niño, tenemos que relacionar todos estos sistemas. Es decir, yo no puedo estar al margen del hecho de que el niño tiene una edad determinada con la persistencia de unos reflejos y que tiene una información sensorial que le crea unos esquemas corporales, un patrón motor que a su vez inhibe una serie de reflejos, permite una serie de respuestas, etcétera, etcétera. Y así hasta llegar al nivel más evolucionado. ¿Cómo es este desarrollo motor? Pues este desarrollo parte de la posición boca abajo. El niño debe dormir boca arriba. Está demostrado que la posición supina disminuye de forma espectacular la muerte súbita, pero jugar boca abajo. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo pasa por la posición boca abajo. El niño puede estar boca abajo siempre y cuando esté despierto y en presencia de un adulto. Así que en cortos periodos de tiempo al principio, que cada vez se irán prolongando más, el niño debe estar boca abajo. A partir de esta postura boca abajo, a los 4 meses debe estar casi siempre en el suelo, unas veces boca arriba y otras veces boca abajo. Veréis que a los 4 meses de vida, aproximadamente el niño se moverá como las agujas de un reloj y empezará a extender un brazo y la pierna contraria y está preparándose para ítems motores que van a llegar más tarde. El primer ítem motor más importante que aparece es el volteo, que se va a dar aproximadamente entre los 5 y 6 meses. De manera que al final de los 6 meses, es decir, a los 7 menos 1, el niño debe ser capaz de voltearse arriba abajo, abajo arriba, derecha izquierda, izquierda derecha, es decir, debe ser capaz de rodar por toda la casa como si fuera una croqueta. Fijaos que os he dicho entre 5 y 7 meses, que el margen es amplio, no hay que ser categórico en esto, hay que darle al niño vías que pueda hacerlo tumbando en el suelo y con una estimulación sensorial, no motora, pero tenemos un margen de tiempo amplio para que lo consiga. Una vez que se voltea, cuando él se voltea, disculpad, el niño está aprendiendo lo que es el ancho, porque el niño aprende las dimensiones moviéndose, ¿de acuerdo? Después, entre 7 y 8 meses debe rectar. La rectación es uno de los ítems motores para mí más importantes porque es la primera vez que los dos hemisferios cerebrales trabajan juntos. Hasta aquí nosotros tenemos a un niño gobernado por el cerebro derecho y otro por el cerebro izquierdo. Sin embargo, en la rectación deben trabajar con un brazo y la pierna contraria. Así que los dos hemisferios cerebrales deben unirse, deben trabajar juntos. Esto va a permitir una mejor conexión interhemisférica. ¿Qué ventaja tiene eso sobre el niño? Hombre, pues que si el niño quiere en el futuro ser ingeniero aeronáutico y poeta, que pueda ser ambas cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, con la rectación se trabaja la coordinación ojo-mano, mano-pie, se trabaja el tibial posterior, porque el niño apoya el primer dedo y se impulsa, y por último se crea la lateralidad, vamos, el esquema de lateralidad y lateralidad cruzada, que veremos después la importancia que tiene. Además, cuando el niño recta, aprende lo que es el lado. Una vez que recta, el niño va a intentar ponerse a 4 patas, pero no tendrá estabilidad y se caerá, la pelvis se cae. Entonces el niño se queda sentado con los brazos
apoyados hacia adelante. Esto se llama la sedestación oblicua. La imagen esta de la sirenita. Bueno, pues cuando el niño se coloca en sedestación oblicua porque ha fracasado esa cuadripedia y lo intenta una y otra vez, está dejando los brazos cada vez en un sitio y está aprendiendo o adquiriendo las reacciones de apoyo, porque el cerebro lo que está aprendiendo es que los brazos te sujetan cuando tú estás desequilibrado hacia adelante. Y haciendo esto, y a base de un día y otro quedarse con los brazos apoyados en una posición diferente, al final acaba sentado. Hasta este momento, al niño no se le debe sentar a más de 70 grados. Veremos después por qué. Una vez que se sienta, ya tiene equilibrio y estabilidad para poder gatear. Entonces ya se pondrá a 4 patas y gateará. Aproximadamente sobre los 11 meses. Y después de gatear, el niño puede que vaya andando como un macaco, que se ponga de rodillas y después que se ponga de pie. Veremos después, cuando el niño está de pie, no sabe andar y no hay que ayudarle a andar. El por qué lo vamos a ver también. Y una vez que el niño está de pie, empezará a andar apoyándose en la mesa, en las superficies que tenga, hasta que después intentará probar su equilibrio y conseguirá definitivamente la marcha independiente. Entonces, ¿por qué se pueden producir las alteraciones del desarrollo? Pues mirad, he empezado diciendo que tenemos que tener clara la relación directa entre estructura y función. Esta relación entre estructura y función existe ya en la época embriológica y en la época fetal, porque primero se forma el nervio, luego se forma el músculo se contrae y modela el hueso. De manera que eso va a permitir que esta estructura inicial del embrión se convierta en el cráneo y el sistema facial, etcétera, del niño y por último del adulto. Podríamos decir que la fisiología está al servicio de la estructura. Pero también es cierto que cuando la estructura está alterada, nos altera la función. Por eso tenemos que pensar en esta relación recíproca. ¿Y por qué se altera la estructura del recién nacido? Bueno, una de las primeras causas puede ser el parto, porque en función de muchos factores que ahora mismo no podemos analizar, los acabalgamientos que se producen en el parto, es decir, que un hueso por las presiones que recibe se acabalga encima del otro y que deberían desaparecer 2 o 3 días después del nacimiento, de un margen de 7 días, pues no se quitan porque han recibido demasiadas presiones. Cuando estas presiones son excesivas, el hueso que está presionado por debajo crece menos. Y entre que las presiones del cráneo han sido asimétricas y que hay un hueso que crece menos, empieza a producirse las plagiocefalias, las asimetrías. Estas plagiocefalias, que lo que nosotros vemos es la influencia de la bóveda, pero lo que más importa es la de la base, pues puede alterar la pirámide petrosa, es decir, puede alterar el temporal con la pirámide petrosa y todas las estructuras que contienen, es decir, puede alterar a todo el sistema vestibular, auditivo, etc. Puede alterar la forma de las órbitas, lo que veremos también puede tener su repercusión a nivel visual y a nivel de la vista, y puede alterar la morfología facial por esta simetría. Pero además estos acabalgamientos, estas presiones, pueden crear tensiones en las estructuras que salen del cráneo. Y en la fosa posterior, que es una de las que más se afectan durante el parto, salen los pares craneales que se van a encargar de la inervación de todo el sistema estomatognático y por tanto que van a influir sobre la succión, la deglución, en el futuro la fonación y la masticación. Pero además sale un nervio, el nervio vago, determinante en la función digestiva. Por tanto, si este sistema está alterado, lo primero que puede alterarnos es la lactancia materna, el amamantamiento. Cuando un niño mama necesita succionar y deglutir, haciendo un vacío, por lo cual debe hacer un sello con los labios y coordinarlo con la respiración. Si hay alguna de estas estructuras que está afectada por su inervación, esto no va a ser posible. Y hay que tener en cuenta que a las múltiples ventajas que tiene la lactancia a nivel de la salud, tanto de la madre como del niño, el hecho del amamantamiento
afecta de forma determinante al desarrollo de la mandíbula y al patrón de deglución, de manera que se considere que la lactancia materna no es una mera nutrición, sino que se puede considerar como un aparato ortopédico natural para el desarrollo armónico de la cara. Os mostraré después muchos estudios que hacen los odontólogos sobre los problemas de asimetrías de la cara en estas plagiocefalia y de la importancia del amamantamiento para el desarrollo del sistema estomatognático. Porque cuando el niño mama, coloca la lengua de manera que se expande no solo en sentido vertical, sino en sentido transversal. Y esto va a permitir que los maxilares, sobre todo el premaxilar, la mandíbula, etcétera, se desarrollen de forma adecuada. De manera que el amamantamiento permite un crecimiento armónico vertical y horizontal de los huesos del macizo facial, permite al niño aprender a respirar por la nariz, potencia la musculatura bucofacial y favorece el aprendizaje de la masticación, pero además facilita el balbuceo, que es un precursor del lenguaje. Hemos dicho que el amamantamiento optimiza el desarrollo de la musculatura orofacial y del sistema estomatognático, que son los responsables de las funciones orales de succión, deglución, masticación y fonación. Por esto es determinante en el futuro del niño. Aquí tenemos unas imágenes cedidas por la doctora Banto, en el que podemos ver la lengua del niño, el pezón de la madre y cómo se expande la lengua tanto transversal como verticalmente para expandir los maxilares. Y aquí vemos la imagen de un niño alimentado por biberón, esta sería la tetina, que no puede aplanarse como el pecho de la madre, y la lengua se expande solo en la parte inferior a nivel transversal, y el empuje que se tiene sobre los maxilares es vertical, con lo cual el paladar del niño se desarrollará de forma vertical, serán paladares ojivales y estrechos. Pero además, el niño tiene una retrognatia fisiológica de 1 centímetro al nacer, que va a ir disminuyendo según mama el niño, porque al mamar protruye la mandíbula entre 0 y 4 milímetros, de manera que a los 4 meses ha disminuido entre un 40 y un 60% esta retrognatia, y a los 8 meses ya está equilibrada. Bueno. Además de estos problemas de la lactancia por culpa de la inervación, hemos dicho que teníamos un problema sobre la forma de la pirámide petrosa que afecta al sistema vestibular y al auditivo, pudiendo generar por la torsión que puede tener la pirámide petrosa un acodamiento de la trompa de Eustaquio que impida el drenaje adecuado del moco en el futuro y crear otitis. Además dijimos que la simetría de las órbitas pueden influir. ¿En qué medida? Pues porque el globo ocular es gelatina y la forma del globo ocular depende de la forma de la órbita. Si tenemos 2 órbitas con diferente forma, un ojo tenderá a la miopía, el otro a la hipermetropía. Como esto hace imposible la diplopia, el cerebro necesita anular una de las 2 imágenes provocando un ojo vago. Esto es lo que se llama el estrabismo por anisometropía en las plagiocefalias. Además, pueden crearse asimetrías de la mandíbula que primero condicionará esta primera fase del amamantamiento que os he dicho, pero en el futuro pueden provocar problemas de oclusión dental. Pero además os decía que la parte más afectada es la parte posterior del cráneo, de manera que esto puede afectar a la información sensorial que recibe el cerebelo y por tanto alterar en alguna medida estas fases del desarrollo. De manera que las fases del desarrollo se pueden ver alteradas o bien por estas alteraciones o bien como consecuencia de un estímulo inadecuado en el niño. De manera que si nosotros no tumbamos al niño boca abajo, vamos a impedir que se inhiban algunos reflejos y el desarrollo de alguna habilidad visual. Por ejemplo, cuando el niño está boca abajo, va a inhibir el reflejo de prensión palmar. El reflejo de prensión palmar es el reflejo arcaico, nosotros no lo necesitamos porque es para agarrarse al pelo de la madre junto con el plantar. El humano no tiene que ir colgado del pelo de la madre mientras la madre salta a los árboles.
no lo necesitamos. Sin embargo, es un reflejo que tenemos, es un reflejo de apego y que está presente en los primeros meses de vida, pero debe desaparecer para poder tener una manipulación fina adecuada. ¿Y cómo desaparece? Con el apoyo. Si el niño no le tumbamos boca abajo o le tumbamos muy tarde, persistirá esta respuesta neuronal o esta respuesta neurológica del reflejo de prensión palmar. En estos casos, el niño puede tener dificultad para la manipulación fina, ¿de acuerdo? Puede manipular mal los objetos, coger mal el lápiz, etc. Después, el niño debe estar en el suelo y debe voltearse. Si nosotros no dejamos al niño que esté en el suelo, no se voltea, no adquirirá bien su patrón de la dimensión transversa o el diámetro transverso, lo que le va a condicionar en la orientación corporal. Además, debe rectar. En la rectación os hemos dicho que se trabaja el tibial posterior porque el primer dedo se apoya y empuja, y eso va a trabajar el tibial posterior, de manera que el apoyo podálico futuro dependerá en gran medida de que el niño recte. Por otro lado, hemos dicho que el niño va a trabajar la relación entre los dos hemisferios porque trabaja con un pie y una pierna y el brazo contrario, pero además desarrollará la coordinación óculo-manual, la relación mano-pie, la relación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Todo esto va a hacer que el niño tenga una orientación espacial adecuada por un conocimiento de la lateralidad y la lateralidad cruzada. Y esto es determinante para leer y escribir. Mirad, aquí tenemos 4 O's. Si yo a una O le coloco un palito arriba, a la izquierda tengo una B. Si se lo coloco arriba a la derecha, tengo una D. Y si es abajo, será una P o una Q, según donde la coloque. Si un niño no tiene una buena orientación espacial, un buen sentido de la lateralidad, va a confundir la B con la D, la P con la Q. Será un niño que escriba AMPA en lugar de MAPA. Es decir, dirán que tiene dislexia. Bueno, la dislexia es un síntoma. No sé por qué estamos acostumbrados a diagnosticar como enfermedades lo que son síntomas. Y es un síntoma que puede provocarse por diferentes motivos, pero este es uno de ellos. Además, el niño después de rectar debe intentar gatear, no lo consigue, se cae, se da estación oblicua. Aquí vemos cómo se queda el niño sentado, desarrolla las relaciones de apoyo en una u otra posición, hasta que al final él solo se sienta. Hasta ese momento no hay que sentar al niño a más de 70 grados. ¿Por qué motivo? Porque mirad, si nosotros sentamos al niño antes, le sentamos nosotros sujetándole, el niño no tendrá control de tronco y se irá hacia adelante. Y para compensar lo que va a hacer es llevar los brazos hacia atrás. Y el cerebro, en lugar de desarrollar las relaciones de apoyo, lo que está aprendiendo es cuando yo me caigo hacia adelante, debo llevar los brazos hacia atrás. Y son esos niños que cuando caen, levantan los brazos y caen de cara. Además se les ve que tienen poca estabilidad en la sedestación, tienen que aumentar mucho la base de sustentación en lugar de tener una posición sentada, erguida y adecuada. Y por otro lado, si al niño le sentamos, que muchas veces lo aconsejan hacia los 5 meses, y el niño no ha rectado, no lo va a hacer, porque es mucho más cómodo moverse sentado arrastrando el culo. Mucho más fácil, más cómodo que rectando. Y además es mucho más divertido ver lo que tengo arriba cuando estoy sentado que cuando estoy rectando. Por eso no debemos sentar al niño a más de 70 grados hasta que él no lo haga solo. Después tendrá estabilidad para gatear hacia los 11 meses aproximadamente. Debemos darle unos 2 semanas que lo haga bien una vez que empieza, pero deben gatear bien con las piernas y los brazos bien alineados y sincrónicos, ¿de acuerdo? No como estas imágenes de abajo, en el que un niño lleva una pierna en rotación externa y para afuera, el otro lleva las piernas muy separadas, etc. Habitualmente estos niños gatean así porque nos hemos saltado la fase y están haciendo como pueden, sin estabilidad de cadera. Después del gateo es posible que se pongan a andar como un macaco y de ahí se pueden intentar poner medio en cuclillas o ya ponerse de pie. Alguno
no adopta la posición de macaco y después de gatear se pone de rodillas y después se pondrán de pie. El niño está de pie, no anda, solo está de pie. No debemos llevarle andando. ¿Por qué motivo? Pues porque, ¿sabéis por qué el niño no anda? Porque no puede andar. Entonces, si el niño no sabe andar y nosotros le llevamos, primero, el niño va a ir en hiperextensión porque el adulto está por detrás, sujetándolo arriba. Segundo, tendrá una marcha totalmente incoordinada. Y tercero, es que ellos desarrollan un reflejo puente, el tónico cervical simétrico, en el que para rectar y para estabilizar el gateo, para estabilizar la cuadripedia, y empieza a inhibirse un poco con el gateo. Ese reflejo hace que las caderas adopten la posición contraria al cuello. Cuando el niño está rectando o gateando, va a llevar una cadera flexionada y el cuello extendido. Y este reflejo debe integrarse, debe desaparecer. ¿Y cómo lo hace? Cuando el niño está de pie apoyado, que sabéis que están de pie y se están moviendo, está mandando una información propioceptiva diciendo que su cuello y su cadera están en la misma posición, están en extensión. No necesito hacer el movimiento contrario. Sin embargo, si en lugar de dejarle al niño que él vaya a su aire, apoyado de pie y haciendo esta estimulación propioceptiva, le hacemos andar, le estamos llevando con una flexión de cadera con extensión de cervical, lo que refuerza un reflejo que debe desaparecer. Cuando este reflejo persiste, el niño que lo tiene, el niño que tiene 3, 4, 5 o 20 años, porque esto lo he visto yo en adultos, será una persona que cada vez que flexiona el cuello necesita extender la cadera. Lo que podréis imaginar dificulta mucho una posición en sedestación tranquila y adecuada en el colegio, comiendo, en diferentes situaciones. Tampoco debemos darle ni tacatás ni andadores, porque el niño se moverá porque el andador se mueve. Lo único que podemos dejarle cuando él empiece a andar apoyado sobre la mesa es dejarle a su mano sillas pesadas y estables, porque ahí sí que el niño empieza a moverse apoyado y a veces él arrastra la silla. La condición que sean pesadas y estables es el único artefacto que puede utilizar el niño para andar. ¿Y qué consecuencias tienen estas alteraciones del desarrollo? Pues mirad, hemos dicho que tiene que haber una relación recíproca entre función y estructura. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Y nosotros tenemos que contemplar tanto la estructura, que hemos visto se puede ver alterada a partir del parto, como la función, que se puede ver alterada por un desarrollo motor inadecuado. Entonces, cuando el niño tiene alguna alteración craneal como consecuencia de las plejocefalias, de los acabalgamientos, etc., pues el niño puede tener los problemas de lactancia que hemos dicho, porque no podrá hacer el gesto de la succión de evolución adecuado, con lo cual se alterará el desarrollo armónico de la cara. Os he dicho que hay muchos odontólogos que han estudiado las asimetrías craneales como consecuencias de las plejocefalias, su influencia sobre la lactancia y su influencia sobre la oclusión en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es fundamental para que estas funciones se puedan desarrollar con normalidad o no. ¿De acuerdo? No os las voy a mencionar todas, pero existen. Aquí os enseño la foto de Pedro. Su madre generosamente nos ha pasado las imágenes. Me ha pedido, por favor, que le oculte los ojos. Y aunque solo me ha mostrado la cara, pero fijaos, esta posición de la mandíbula viene determinada en gran medida por la posición de la base del cráneo, por la posición de la fosa media donde se articula la mandíbula y también por la postura que tenía él durante la época fetal. Pero además hemos dicho que estas alteraciones pueden crear problemas sobre el oído, sobre la vista, sobre la mandíbula y por tanto los problemas que hemos dicho, que hemos mencionado antes. Por tanto, el niño que presenta en los primeros días de vida síntomas más allá, o sea, cualquier síntoma que
que altere su fisiología normal, debe ser revisado por un fisioterapeuta osteópata. Pero además, el niño que presente acabalgamientos más allá del primer mes de vida con asimetrías de la cabeza debe ser revisado por un osteópata. Por otro lado, en cuanto a la función, si la función se vio alterada por estas alteraciones a nivel de la estructura, hubieran dado los síntomas que os he dicho anteriormente y deberían ser revisados por un osteópata. Pero si el niño ha tenido un desarrollo motor inadecuado por un exceso de estimulación, o al contrario, porque el niño ha estado demasiado tiempo en la hamaca. Yo no estoy en contra del uso de la hamaca, estoy en contra del abuso. Siempre digo que la hamaca es algo que necesitan los padres y solo los padres. Los niños solo necesitan suelo. Por si el niño tiene alguna alteración de este tipo, debe verse la causa para ser tratada. Porque ¿cuáles serán los síntomas que presenten en el futuro estos niños? Pues hay unos síntomas generales en el que podemos tener patrones motores alterados, problemas podálicos y por tanto problemas posturales. Puede presentar alteraciones de las relaciones laberínticas. Un niño que no ha seguido todas estas fases de desarrollo no ha tenido una estimulación vestibular adecuada. Tanto las laberínticas como las oculares de enderezamiento, que puedan hacer que sea un niño que se caiga mucho. Puede tener alteradas las respuestas de apoyo porque se le ha sentado antes de tiempo. Puede tener movimientos homolaterales que impiden la marcha en cruz y que darán una marcha desalineada. Pueden tener otros síntomas generales como alteración de la destreza manual y manipulación fina, de la calidad y cantidad de la escritura, alteración de la conexión ojo-mano, mano-pie, ojo-pie, etc. Y alteración en la postura y la sensación. Recordad lo que os he dicho sobre el reflejo tónico cervical simétrico. Esto generará inquietud en el niño y será este niño que coge mal el lápiz, que no para en clase quieto, que confunde las letras y que a veces lo diagnostican erróneamente de déficit de atención escolar. Que no digo que alguno no lo tenga, porque muchos lo tienen, pero otros muchos no. Es una alteración del desarrollo. Y luego hay unas alteraciones, unos síntomas del desarrollo cognitivo, como por ejemplo dificultad para cruzar la línea media, problemas de lateralidad o lateralidad cruzada o ambigüedad lateral en niños mayores de 8 años, problemas perceptuales definidos, problemas de atención y concentración, mala orientación temporal y espacial, dificultad para realizar algunas actividades o resolver problemas secuenciales. ¿Por qué todo esto? Porque no podemos tener un desarrollo cognitivo adecuado si no tenemos una buena orientación espacial, corporal y una buena lateralidad. ¿De acuerdo? Y podemos tener alteraciones visuales como pérdida de la línea que estaba leyendo. Estos son los niños que necesitan pasar el dedo por la línea de lectura, alteración de la comprensión lectora, pobre segmento ocular, dificultades perceptuales y visuales, columnas salidas en aritmética, coordinación ojo-mano-pie, porque todo esto de nuevo depende de estos conceptos previos que debe adquirir el niño. En conclusión, mirad, vamos a tener niños que tengan síntomas en relación a la postura, en relación al desarrollo, síntomas de la morfología que puedan ser tratados por un fisioterapeuta osteópata pediátrico, niños que como consecuencia del mal desarrollo del sistema estomatognático necesiten fisioterapia respiratoria. Y cada uno de nosotros, junto con los fisioterapeutas neurológicos, tiene nuestro campo de actuación. El problema está cuando cada uno está trabajando en su chiringuito sin interactuar con el resto de los compañeros. Creo que en este momento que hemos pasado toda esta pandemia, hemos visto la importancia del trabajo disciplinar. Y en este momento la fisioterapia tiene que unirse para hacer un trabajo transdisciplinar, de manera que los fisioterapeutas osteópatas, el fisioterapeuta del desarrollo, el respiratorio o el que trabaja la postura, tienen que interactuar unos con otros. No hacer un trabajo multidisciplinar, que eso cada uno está en su chiringuito y hace su parte, no. Transdisciplinar, es decir, con una coordinación de todos nosotros. Por supuesto, en los casos neurológicos,
con una implicación especial y definitiva del fisioterapeuta neurológico. Pero además tenemos que interactuar de esta manera transdisciplinar con otros profesionales de la salud, como son el odontólogo, el podólogo o el optometrista, que van a trabajar las alteraciones del sistema estomatognático, del apoyo podálico o de la visión para conseguir una integración adecuada de este niño. Y además con otros compañeros que no son del ámbito sanitario, sino que son del ámbito escolar, como son los psicopedagogos y maestros, los logopedas y terapeutas del lenguaje. Si no trabajamos unidos, nosotros no conseguiremos el desarrollo íntegro, adecuado del niño. El niño no es nuestro paciente, es un paciente que tiene un problema que en algunos casos trasciende a nuestro ámbito competencial. Por eso debemos conocer el ámbito competencial del resto de los compañeros y tener las bases suficientes para poder hacer un diagnóstico diferencial y derivar al compañero que tenga que tratarlo, conjuntamente o de una manera más específica. ¿De acuerdo? Si no es así, no conseguiremos que el niño pueda integrarlo. Todas las piezas son necesarias, todos los profesionales somos necesarios para abordar el problema que tiene este niño. Con esto concluyo esta ponencia. Espero que os pueda servir en vuestro ámbito competencial actual o para el futuro. Muchas gracias por haberme atendido. Hasta otra.